Bienvenidos a un nuevo Marvel Talk. Hoy nos acompaña Hugo Zurek. Hugo ha tenido la posibilidad de viajar entre el mundo digital y a hoy en el mundo tradicional y de tener la capacidad también de transformar a hoy lo que es Superheroes. Así que bienvenido, Hugo, hoy. Gracias, Mari. Gracias a ti por invitarme a este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera que para empezar conversáramos un poquito, porque todos cuando hablamos de alguien pues, y quienes nos escuchan somos más que un ejecutivo, somos más que pues una hoja de vida, un perfil, unos estudios. Cuéntanos de ti como si estuviéramos hablando aquí entre amigos. Yo creo que si finalmente miramos en lo que hago, en lo que he estudiado, en lo que me desempeño, en lo familiar, hay un equilibrio en contradicciones. Estudié economía y terminé trabajando en tecnología. Eh, Soy de pronto por fuera muy así, pero más bien por dentro. Soy más estricto, más recatado. No trasnocho, salgo poco. Entonces en mi forma de pensar y de actuar en lo que es conmigo es una exigencia y una disciplina inmensa, pero con los equipos busco darle las libertades y dejarlos que cada uno sea y enfocarnos más en los resultados. Entonces él termina siendo la sumatoria de una cantidad de, insisto, de buenas contradicciones que la combinación hace que sea parte de la esencia de salirme del molde, de salirme de lo establecido. Alguien ahorita en una charla me decía, la peor parte cuando se le puede decir a ustedes, haga esto porque entonces ahí ya colapsa su cerebro. Y que por eso te decía yo, distinto a lo que un economista en formación y alguien que estudió finanzas, que es tan establecido, rompe, entre comillas, el establecimiento. Y eso me ha permitido a mí, bien lo decía esto ahorita, viajar y retarme más allá de lo que hacemos en el día a día y pensar en lo que está pasando en este país, en cómo nosotros hacemos las cosas distintas, porque estamos acostumbrados a pensar que es el establecimiento, los que elegimos en las urnas, los que van a cambiar, sin pensar que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Entonces, esa es la dinámica de las buenas contradicciones que me terminan favoreciendo y siempre con un pensamiento en nunca saciarme desde lo positivo para siempre estar reinventando. Súper. Todos tenemos en algún momento puntos de quiebre donde tú has podido utilizar la transformación desde lo estratégico y muy desde lo digital a tu favor. Háblanos y cuéntanos dónde han estado y cómo has vivido esos puntos de quiebre. Yo cuando hablo de transformación digo que de las mejores definiciones que oigo de transformación es la sumatoria perfecta o el equilibrio perfecto de las incomodidades colectivas. Cuando se logra incomodar la Junta, cuando se logra incomodar el presidente, cuando se logra incomodar todas las personas dentro de la organización con un propósito superior, es que se dan las transformaciones. Porque lo normal que es el statu quo es no incomodarse y hacer lo que uno sabe hacer desde lo profesional y desde el ser humano. A las organizaciones que he llegado, siempre llego con ese propósito de que los servicios que prestemos ojalá sean beneficiados toda la sociedad. Cuando yo arranco en bolsa, lo que había era un sistema supremamente cerrado para unos muy pocos y yo decía, pero ¿por qué el resto no puede invertir? Pues en el resto no puede invertir fue que generamos una disrupción y toda una transformación del modelo tradicional que incomodó a muchos, pero que le dio acceso a finalmente la población. Entonces, siempre las organizaciones tienen que tener un propósito superior, saber para qué están en la sociedad, pues, a qué se deben en la sociedad y a partir de ahí construir esos modelos apalancados en lo digital, pero también digo que la transformación finalmente termina siendo cultural y esa capacidad de un cambio del mindset y del chip de las personas que la habitan para que los modelos puedan realmente, como dice su nombre, transformarse y ser sostenibles y perdurables en el tiempo. Liderar una organización en algunos casos puede requerir algo más que unos temas técnicos. Requiere conciencia,
requiere liderazgo, requiere dedicación, pero también requiere hábitos. Cuéntanos cuáles son esos hábitos que tú tienes y que acostumbras y que crees que agregan y suman a lo que eres hoy y a cómo ejerces hoy tu rol. Yo solamente hablo de uno que creo que abarca muchos elementos y es la disciplina. Y si tú miras mi conversación con mi hija alrededor de lo que no sea espiritual u otros elementos, es siempre disciplina y fortaleza mental. Poco romantizo la vida y, trato de ser muy aterrizado en sus vaivenes, en las subidas, pero también en la necesidad de las bajadas, que son los que finalmente uno lo forman. Y la única manera de salir a flote de una bajada es constancia, disciplina y fortalecer la mente ante esa adversidad. Entonces, para mí lo único que tiene que tener una persona, lo único, porque nos llenamos de voy a desarrollar esta capacidad, esta capacidad, esta capacidad, y colapsa uno, y voy a meditar, y voy a estudiar, en un mundo hiperconectado vamos colapsando. Yo siempre le digo a la gente es lo único, desarrolle disciplina, que con la disciplina usted tiene constancia, con la constancia usted llega algún día a los resultados y una mentalidad fuerte que no lo deje desfallecer. Eso es para mí mi conversación, insisto, con mi hija y con las personas que yo trabajo en mi equipo. Entrar a una compañía como Supergiros, supongo que también fue una decisión bastante difícil porque era entrar a una transformación, a un cambio, a un mundo totalmente distinto del que venías, que era un mundo mucho más digital. Yo quisiera que nos contaras cómo fue esa decisión, cómo tomaste esa decisión eh, y cómo has vivido hoy esa decisión desde que entraste ya este año y medio. Me preguntó una persona que conocía un poco de la trayectoria profesional y de mi vida en personal, y que cómo terminaba yo llegando. Algo muy Ujú. parecido a lo que tú me preguntas, y yo le dije, sabe que a mí desde pequeño me formaron mentalmente en esa disciplina mis papás a que llegara, desde los estudios, desde lo que hablábamos, desde tener que salir a los 13 años de este país a estudiar a otro lado y a los 17 a vivir a otro lado. Entonces fue una formación muy estricta para llegar a eso. Y más allá, cuando yo termino de contarle todo eso, ella me hace una pregunta y me dice, ¿cuál es el costo de su sueño? Y ahí siempre, eso fue como un momento de choque, porque siempre me había cuestionado y yo decía, ¿por qué a veces cuesta tanto? ¿Por qué, pucha, no es un mundo feliz? No es siempre como todo. Y ahora que entro a liderar esta organización, tiene un costo. Tiene un costo, y cuando uno entiende el costo, dice dónde sopesan las variables. Cuando empiezan las entrevistas y las conversaciones con los accionistas del grupo, muchas veces empieza sobre lo normal, sobre el reto, sobre el salario, y yo veía que a mí me faltaba algo, me faltaba algo. Y dije, pucha, necesito algo que tenga un soporte, un piso lo suficientemente fuerte para saber que como gerente siempre voy a tener temas a solucionar, y que cómo hago para no desfallecer y para que la mente no me juegue una mala pasada y me quiebre. Y fue la última entrevista, para ser muy sincero, este rol dentro de sus costos implica el viajar todas las semanas, implica el ver poco a mi familia y el perderme de momentos muy, muy, muy importantes, que son en la edad que tiene mi hija Eva, de que son 10 años. Y estaba muy enfocado casi que en una decisión hacia no tomarlo. Y uno de los accionistas me pregunta que si yo había trabajado en inclusión. Y le dije, sí, mire, yo he trabajado en inclusión y he hecho estos elementos. Y me dice, cuénteme un poco sobre la inclusión que usted ha hecho, pero en la periferia, en las regiones. ¿Cómo se mueve la plata ahí? Le decía yo, pues, Gustavo, mire, la forma que tiene la banca de llegar allá es de esta manera, a través de los corresponsales. Y me dice, mire, no, Surek, usted no conoce este país. Que le dije yo, muy extrañado, pero ¿cómo así que no conozco el país, Gustavo? Y me dice, no.
Y el problema de su generación y de muchos de los que están sentados en los escritorios es que poco bajan y usted tiene una responsabilidad con este país. Y usted que trabaja en lo financiero tiene una responsabilidad aún mayor porque ese es el único motor y vehículo para sacar y que la gente prospere. Y me mostró esta foto, que la voy a mostrar acá. Y esta foto, que es en el Chocó, es cómo se transporta la plata. Esto es plata. Wow. Y me decía, en el Chocó no existe ni los corresponsales, ni las billeteras, ni nada. Me dijo, ponga su conocimiento a favor de realmente generar inclusión si usted quiere tener impacto. Ese es el costo de mi sueño y eso es mi responsabilidad finalmente con social, donde a hoy esta organización me ha permitido a mí conocer 20 de los 32 departamentos. Wow. Tal vez la única parte que no he conocido es Orinoquía y Amazonas, pero cuando usted va y ve las necesidades, malagradecido sería uno no, todo lo que le ha regalado la vida, no esforzarse, no tener un poquito de costo y devolver. ¿Cuánto tiempo durará? No sé lo que tenga que durar, pero por lo menos el día que termine quedaré con la tranquilidad de que le serví al país y de que de una u otra manera transformé no una empresa, sino la sociedad, que es lo más importante para mí. Yo quisiera que nos profundizaras un poco más en eso, que nos contaras sobre el propósito de Supergiros y que nos hablaras también de su estrategia y de cómo has llegado a engranar todo tu conocimiento con lo que eran y con lo que pues, pretenden convertirse. Propósito de nosotros está definido con conectar y transformar vidas. Eh, y eso seguramente muchas organizaciones pueden utilizar en conectar, transformar, impactar la sociedad. Nosotros somos una organización que está en 25 de los 32 departamentos de este país. Tenemos 35.000 puntos de atención, tenemos 65.000 empleados y movilizamos 18 billones de pesos. Wow. 22 años antes de este año y pico estuve en la banca y en el mundo, seguramente en el que tú vives, en el que yo vivo, están la facilidad de los medios de pago, una tarjeta de crédito, una cuenta de ahorros. Y eso se nos vuelve a nosotros supremamente natural. Cuando tú vas a las regiones, yo digo el país que no conoce el país, Ujú. donde viven muchos y llegan pocos. Esta semana estuve en Nueva Venecia, Magdalena, que las casas son construidas sobre la ciénaga y para ir de una casa a otra se va es en chalupa. Y cuando nos sentamos en estos espacios que son muy buenos, insisto, no denigro y antes agradezco tener la oportunidad de acá, y se crean soluciones y productos desde acá, y nos metemos tanto, tanto en la onda de la conectividad y del tema digital, se nos olvida que ese mundo es completamente y netamente físico. No existe la posibilidad. Y cuando uno habla de inclusión financiera, que es todo lo que se está apostando y ahora con el sistema de pagos de bajo valor y la transaccionalidad, es muy importante entender que la inclusión no solamente es financiera, sino que tiene tres elementos: social, financiera, y en lo financiero va una educación financiera, pero sobre todo cuando se habla de digital, se nos olvida que este país, por digamos, como está configurado las cordilleras que lo atraviesan, por toda su geografía, es un país con una dificultad en la conectividad altísima. En la foto que yo les mostraba, la única manera es de monitorear ese burro que va con esas platas, es a través de una antena de Starlink conectada a unos dispositivos para nosotros poder monitorearlo. Pensar que iba a llegar las telefónicas que todos conocemos es imposible. Este país no está conectado, está completamente desconectado desde lo estructural en lo digital, y la sociedad está completamente desconectada de esa realidad. Siempre le digo, vaya y conozca el país, y en ese momento después vuelve y diseñe soluciones que le funcionen. Habrá segmentos que no lo necesitan supremamente bien,
pero hay muchas empresas que necesitan tener un impacto mucho más grande. Entonces, a muchas empresas le digo, cuando piense tanto en lo digital, piense que inmediatamente está excluyendo una gran parte de esta sociedad. Y no poquita, excluye muchísimo, porque los centros urbanos son muy pequeños en este país. Así se crea que son muy grandes. Son muy pequeños cuando uno ve el país como todo. Entonces, todas las organizaciones tienen una responsabilidad de ver cómo conectamos, porque no es que ahora yo esté proponiendo, entonces devolvamos a lo análogo, sino que estoy diciendo es cómo ponemos a conversar lo análogo con lo digital, pero hagamos parte a la sociedad que también merece, que también merece. La tecnología cada vez se democratiza más, pero cómo hacemos parte y cómo todas estas organizaciones trabajamos en pro de que ellos también estén conectados. Y es la única manera de generar prosperidad, de generar avance en esta sociedad y de generar cambio. Insisto, no le dejemos el cambio a las urnas, a los que se eligen en las urnas. Apropiémonos del cambio nosotros en nuestras organizaciones, que de manera decidida con lo que hagamos, estoy seguro que somos capaces de traer a estas personas. ¿Por qué ellos compran cambio? Porque nadie llega allá, porque viven de las ilusiones que se les venden. Y nosotros perdemos cuando no llegamos a esa población, porque no la estamos cautivando, no la estamos trayendo y ofreciéndole un poco más de beneficios. Hablar de estrategia sin cultura es, diría yo, un error. ¿Qué cultura te encontraste en Supergiros? Nosotros somos un grupo empresarial legalmente constituido, dice grupo empresarial. Entonces, cuando usted le dicen, usted va a gerenciar el grupo empresarial, entonces ya usted se monta en una película. Pero en el papel esas cosas aguantan mucho hasta que llegas a encontrarte con la cultura. Nosotros todavía estamos en primera generación de lo que fueron los creadores y los genios que se inventaron el grupo empresarial. Pero desafíos gigantes: uno, primera generación de accionistas; dos, gobierno corporativo. Y en eso es la cultura, y no hay culturas ni buenas ni malas, simplemente hay culturas que son los comportamientos, las conversaciones que se permiten dentro de una organización. Y ha sido una cultura muy de lo tradicional, de cómo se han hecho los negocios. Con el beneficio o con lo perjudicial que puede ser que son extremadamente exitosos, han sido extremadamente exitosos, pero las organizaciones transitan. Esas organizaciones que se confían en que fueron exitosas y que por eso van a ser, esa es la falacia y es la mentalidad que hay que empezar a cambiar. Y en esa mentalidad, con lo que yo me encuentro es que aquí siempre lo hemos hecho así. O aquí el negocio es así, aquí se hace y al rato estamos vendiendo. Y si me preguntas en este año de toda la transformación, el punto más teso que yo he tenido que vivir es esos dos elementos. Convivir con la primera generación de accionistas, además que han sido muy exitosos, un gobierno corporativo que apenas empieza, pues no existía en su momento, y ahora decirles gobierno corporativo es, usted se quiere volver un corporativo, ¿eso para qué? Pero tiene relevancia si se quiere transformar y quiere uno pensar en la sostenibilidad a largo plazo. Y yo tengo gente que me acompaña, empresas que me acompañan, existe el presupuesto, pero el desafío más grande es hackear la mentalidad. Y la transformación que ya está diseñada en el proceso nuestro, ya está entregado todas las fases. Ayer me mostraron el informe, son 386 páginas, tiene el informe de transformación nuestro. Todo el recorrido. Solo será exitosa si se hackea la mentalidad. Y el hackeo de la mentalidad, vuelvo a la primera pregunta que te decía, y es la sumatoria colectiva de las incomodidades que sean capaces de tener desde la junta directiva hasta el último analista. Sin incomodidad no hay transformación. Es más, el que ejerce el cargo de transformación debería de llamarse líder, vicepresidente de incomodidad,
porque es que lo que llegas a decirte, oiga, bacano lo que usted ha hecho, ha sido muy exitoso, pero ahora lo vamos a hacer distinto. Y eso es como cuando usted va al nutricionista y quiero bajar de peso, entonces usted está convencido de que quiere transformar, el nutricionista le dice, bueno, va a comer así y va a hacer tanto ejercicio usted que nunca ha hecho ejercicio y te da una fórmula, pero la incomodidad te toca a vos y si no te incomodidades no hay proceso de transformación que valga. Esa foto que nos mostraste me dejó pensando y me dejó movida, porque es una realidad que no tenemos muy clara y no muchos conocen. Em, y darla a conocer creo que puede ser muy valioso para nuestra sociedad, como bien lo mencionabas. Y eso implica que Colombia sigue siendo un país en el que se maneja alto flujo de efectivo. ¿Qué piensas Supergiros al respecto y cómo se ve Supergiros con la transformación digital y la evolución que sí o sí vamos a tener que vivir? Si me dices por negocio, Hugo Surex lo único que ve en Supergiros es oportunidad, porque es muy difícil que el sector financiero llegue e instaure una capacidad en todo el país para atenderlo de la manera que se tiene que atender. O sea, esa es Ujú. la parte más difícil, la más difícil. Que nos hizo mucho hueco en los ingresos a nosotros, la parte digital, las billeteras digitales, porque nos quitaron inmediatamente el negocio de los giros, que nosotros cobrábamos por cada giro. Y esa parte es lo que hoy las billeteras digitales fortaleció en sus millones de clientes. Pero creo que el fenómeno que los impulsó mucho a ellos, que fue la digitalización y la pandemia, entra con un factor que va a tener un limitante en el crecimiento, que es que este país se le olvida que este país es lleno de informales y es lleno de personas que no quieren pagar 4 por mil y es lleno de personas que no van a declarar renta. Ujú. Y cuando el sistema financiero que le toca esos elementos, convivir con ellos e incorporarlo a sus productos financieros, lo que hace es el bonito resultado, y bonito entre comillas, de lo que pasó el mes pasado, y es que el efectivo y el uso de efectivo subió. Porque esas fotos que nos encantan ver del aguacatero que recibe las billeteras digitales X o Y, las más grandes, para no poner los nombres, y que salimos muy orgullosos y decimos, mire cómo la inclusión financiera, mire la digitalización, mire cómo llegamos a todos los lugares, ya hay aguacateros a los que les toca declarar renta. Y punto, ahí se murió cualquier iniciativa digital y cualquier iniciativa para generar inclusión financiera. El 82% del consumo de los hogares en Colombia sigue siendo en efectivo. Y cuando usted va a estas partes, por eso te decía, la inclusión se compone de los productos financieros, de la conectividad, de la educación financiera. Es que estaba en Cesar, cerca de Valledupar, en uno de los municipios, y fuimos a visitar un punto. Y en ese punto un cliente nuestro llegue y le dice a la chica, la asesora nuestra, que venía a pagar un servicio público y en el servicio público el convenio nos pide a nosotros pedir un campo que se llama referencia. Ujú. Y le dice la asesora, señor, referencia. Y el señor le dice, ¿qué es referencia? Y la asesora que lleva 3 semanas con otro dice, no, no sé, pero el sistema dice referencia. Pregúntale a cualquier persona a los que ves aquí qué es referencia y todo el mundo va a saber responderte qué es referencia. Entonces, ¿qué hace la asesora nuestra? Pongamos aquí cualquier palabra o cualquier número y no pasa nada. Ese es este país. Este país tiene muy poco nivel de escolaridad, muy poco nivel de entendimiento. Ahora póngale a eso la jerga, cash in, cash out, que suena muy bonita, sistemas, bueno, todo lo que queramos ponerle. Y póngale las limitantes. Y por eso a todos los que hemos trabajado en el sector financiero nos rompemos la cabeza que cómo vamos a hacer para bajar el efectivo. Mi postura, la de Hugo Zurek, y me lo dirá el tiempo, es
es muy poco probable que el efectivo baje, así salga el sistema de pagos de bajo valor breve, si no se tocan los cuatro elementos. Te estoy diciendo que no saben qué referencia ahora, dile que saque unas llaves. No, no va a pasar. No va a pasar que, o sea, esa persona, las llaves, y una de las llaves es el correo electrónico. A nosotros lo primero que nos dicen las redes cuando vamos a vender, me dice, si usted me trae un producto que tenga correo electrónico, no se lo vendo. ¿Pero por qué? ¿Vale? Todo el mundo tiene correo. No, nadie tiene correo. Cédula celular, punto. Eso es lo único que le puede pedir a mi cliente. Entonces viene también el desafío con la regulación y dice, Surek, hermano, bacano la regulación, pero en la calle es distinto. En la calle es efectivo y es supremamente básico. Ese es el desafío estructural más grande, y ya a nivel interno el desafío es romper la inmediatez que daña tanto los procesos, porque la transformación es muy grande. O sea, la transformación para lograr hacer inclusión, que la gente entra con estos productos transaccionales o las billeteras, pero la real inclusión se da cuando hay crédito. Una de las estadísticas hablaba que más del 90% de los colombianos, la población económicamente activa, tiene una billetera. Más del 90%. Entonces tú podrías evaluar a Colombia como uno de los países, si fueras a la variable, con mayor inclusión. Pero entre el 30 y el 35% tienen acceso al crédito. Y la única manera de que tú cambies tu vida, entonces, y hasta nosotros que tenemos un poco más de posibilidades, ¿cómo compramos una casa? Con un crédito. ¿Cómo compramos un televisor? Con un crédito y lo pagamos a cuotas. Si a esas personas no se les da esas posibilidades por las N variables que hay, pues no va a haber realmente inclusión, y si no hay inclusión no hay transformación de la sociedad. Entonces podemos seguir con las 385 páginas de modelos de transformación, Sí. que serán hermosas, pero no va a pasar de lo que está, y por eso es que Colombia se va quedando rezagada frente a otros países en América Latina. Todo lo que hablas me hace pensar en el cuidado de los empleados, en el cuidado de la sociedad, de esta mayoría de personas que utilizan eh, pues como medio de vida la, la, la plata pues en efectivo. eh, ¿Cómo piensan seguir cuidándolos y seguir protegiéndolos? ¿Qué mecanismos y qué herramientas tiene Supergiros hoy para, sí, para protegerlos y para que puedan tener una mejor vida cada vez sin, pues sin, obviamente sin tener riesgos legales y de otro tipo? Voy a empezar por los cuidados, por fragmentarlo por partes. El primer cuidado, y es el cuidado de la vida del empleado. Parte de la cultura que nosotros estamos instaurando, no he podido llegar, y ojalá ustedes que son más inteligentes que uno se la inventaran, y es cuál es la ecuación del salario. Ujú. La ecuación del salario anteriormente o siempre, aún vigente, es empleado o empleo igual a salario, o sea, pero a salario monetario. Sí. Entonces, y si yo le pago 20, 30, 50 millones, usted tiene que estar feliz. Y estamos llenos de empresas, de gente vuelta nada. Porque a ese empleo no se le han puesto una cantidad de variables que hace rato fueron modificadas con la generación que viene entrando a la vida laboral. Por eso es que nosotros, los anteriores, no entendemos por qué existe tanta rotación, por qué existe tanta deserción, por qué la gente no quiere venirse a trabajar, pero si esto es un super lugar, ¿por qué no quieren? Y pagamos muy bien, porque hay otras variables como la flexibilidad, como la parte de estudio, como tener un propósito, como, digamos, tener a alguien que los inspire y un buen líder, y una cantidad de variables que se volvieron incluso más importantes, en donde en alguien estos días hablamos de si se iba a trabajar, y le dije, ¿cuánto aspiras? Y me dijo, mire, le voy a hablar, mi techo, mi piso económico es esto,
y sobre ese podemos hablar. Sobre esta no le hablo. Yo no le cedo a si son flexibles, no le cedo si tengo un líder. Y como además no tienen miedo, se van. Eh, ustedes saben más de eso. Entonces nos ocupamos mucho de entender, de segmentar, de no poner a todos en el mismo bulto y decir que que si gana bien y si sale a las 5:30, entonces ya los cuidamos. Esas conversaciones de pasillo que poco están llegando, hemos creado unas líneas para que nosotros entendamos en qué momento está. Y esa vieja cultura dañina de los problemas me los dejan en la puerta y como si aquí ya entonces entra el lugar feliz y después vuelve y recoge los problemas, es lo que más abordamos. Aplanando la estructura, conversando, oyéndolos, acompañándonos de expertos que nos asesoran en crear una cultura, sobre todo desde lo que por lo menos tengo yo mi convicción, un liderazgo que sea supremamente humano, a las personas, al resultado con las personas y no a costa de las personas. Entonces esa es la parte fundamental y mucha vigilancia a esas señales que a veces son tan imperceptibles de personas que están vueltas nada en un punto de trabajo, que a veces es su escapatoria, pero que las vemos uno en unos niveles de depresión y en unos niveles de ansiedad y en unos niveles de salud mental ya degradantes. Entonces a eso le ponemos mucha atención. Esa es una primera parte. La segunda parte son 65.000 empleados que están en todo el país y esos 65.000 empleados se enfrentan a cosas muy grandes y muy graves. Este es un país altamente violento, que aquí uno no lo ve, pero, Sí, pero pero lo es, o sea, mínimo. En Cesar estábamos visitando un punto y habían dos policías detrás. Me fui a saludar a la policía a quien agradezco y siempre nos acompañaba del ejército. Y, y le digo, ¿qué están haciendo? Me dice, cuidándolo. Yo no sabía que estaban cuidándolo a ustedes. Eh, ¿Y por qué? Estaban muy tesos. Y me dice, sí, estaba muy teso, muy la parte del robo. Y yo le dije, ¿y usted? Y me dice, acá estamos en plan pistola. Que es que si ven un policía, te nos devolvimos a los 92, 91. Eso es este país. Y eso es lo que rodea a mis empleados. Eso es lo que rodea a esos 65.000 que están en la calle, que en noviembre del año pasado, en una amenaza nacional, nos tocó cerrar todo el Magdalena, incluso en un atentado con un triste final, donde nos matan a una niña, a una asesora, eh, sin ninguna motivación, porque se hicieron todas las investigaciones y es porque sí, llegaron al punto y matan a la asesora, pero eso es con lo que se convive, con lo que se convive. Tengo un punto en norte de Santander, en el Catatumbo, que es en Playa de Belén, donde yo les digo, pero oye, ¿y usted cómo hace? Y dice, no, es que eso es normal. Entonces, su normalidad es la anormalidad completa de nosotros. Para eso que tenemos, claro, muchos esquemas de seguridad, mucho acompañamiento psicológico en ver cómo brindamos un ambiente de trabajo y en procurar que por lo menos en Supergiro se encuentren siempre esa casa y esa familia que de verdad se preocupa por ellos y que los cuida, porque es que necesitan la plata y necesitan el trabajo. Cuando hay esa necesidad, el miedo muchas veces se desplaza. El miedo pasa porque hay una necesidad tangible que es comer y alimentar a su familia. Y la gente está dispuesta a convivir con eso. Pero la responsabilidad mía específicamente es cómo llevo yo bienestar y balanceo el riesgo y la posibilidad de trabajo. Esos, te digo yo, son los grandes desafíos con los que yo convivo todo el día, todo el día. Y la tercera es, no solamente me toca cuidar
a los que estamos en la parte administrativa, a los que están en la calle, sino en sus familias, porque me ha tocado muchas veces llegar a donde ellos con unas noticias que no son positivas en nivel de seguridad. Pero a esas familias las acompañamos muchos, las acompañamos y quienes hemos tenido algunos eventos no los desamparamos. Y te hablé de tres, pero me acordé de una cuarta que nosotros enfocamos mucho es a los adultos mayores. Los adultos mayores, eh, te hablo de un municipio de un departamento como Sucre, tenemos 800, que son los de venta en calle, y lo que hicimos con esa venta en calle fueron enfocados netamente en adultos mayores. Esos adultos mayores no tienen pensión y sus casas se caen literalmente. Entonces entramos en un programa de que tengan unos beneficios, que vendan productos de nosotros, que los puedan vender y tienen unas comisiones y por lo menos tienen un salario digno para cubrir sus necesidades, pero entran en un programa en donde nosotros entramos a modificar sus viviendas. Hemos entregado 1.750 casas al día de hoy en Bueno, todo el país, transformando. Y usted entra al baño y el baño está la pared y está la calcomanía de Supergiros. wow. O sea, pintan adentro el logo de nosotros, porque al final fue quien les lo rescató y los únicos que volteó a mirarlos. Entonces te diría yo que son esas cuatro, pero al final termina siendo la población en general. Y tú vas a cualquier parte de esos municipios y la gente adora, o sea, no los empleados, o sea, la gente, la población adora Supergiros. Mira, ay, esto pertenece a Bolívar, Santa Cruz de Islotes, pero se llega por Sucre en lancha. Y en Santa Cruz de Islotes, que es esa famosa isla supuestamente más densa, pero nadie ha podido demostrar de dónde sale el estudio más densa, pero es algo supremamente pequeño donde habitan 900 personas. Sí. Lo único que existe es Supergiro, o sea, no hay que un banco, nada. Lo único que genera la dinámica económica de ese islote es Supergiros. Y la historia de ese punto se crea a partir de que los pescadores, cuando iban de la costa a reclamar la gente los pescados y el pescador se lo entregaba, no tenían la manera de entregarse las platas. Y muchas veces decían yo, pues me la da mañana y mañana no existía que no devolvían la plata. Entonces los pescadores dijeron, no, no más. Ya la única manera en que entregan el pescado me hace un giro de Cartagena aquí a Santa Cruz de Islotes, yo recibo el giro y ahí le entrego. Entonces, donde yo pregunto, esa dinámica es imposible que cambie. Es imposible porque tendría que transformarse la sociedad y muchos de los factores. Pero la forma de cuidar nosotros la sociedad es ir a donde, insisto, donde muchos viven y pocos quieren llegar. Es que no es sexy llegar allá, no es atractivo, no es fácil. Implica muchos riesgos, implica muchas incomodidades. Pero ese es el propósito de nosotros. Todos los líderes nos equivocamos. Háblanos de un aprendizaje que hayas tenido y, y qué pasó contigo antes y qué pasó después. Yo lo único que he tenido en este rol es de equivocaciones. Eh, pero ha sido, este rol me dio la posibilidad de reírme de esas equivocaciones, de no tenerle miedo a los errores que cometo a diario. Procuro quedarme en el error, no pasar a la negligencia que es repetir el error varias veces, pero siempre hay una primera vez y en esa primera vez se aprende, e incluso si fuera la tercera, la cuarta herencia, seguramente cometería uno errores. Por eso es que nadie aprende en la abundancia, sino que aprende precisamente, el verdadero aprendizaje está en la supercrisis, cuando usted entra en un punto donde sale su creatividad y sale esa disciplina y la mentalidad fuerte de, bueno, ¿cómo logro enderezar?
Mira, a mí no me cabe la menor duda que la transacción de las compañías que hiciéramos financieramente la hubiéramos podido hacer. No me cabe la menor duda de que dar la vuelta a los números donde estábamos decreciendo y ponerlo a crecer, lo iba a hacer. En que estructurar un plan de transformación, lo iba a poner a hacer. El primer error es pensar que ese es el reto cuando uno asume un cargo de gerencia. Es, bueno, voy a ir a transformar, voy a ir a cambiar los números, porque técnicamente no es fácil, pero pues es muy lograble. Cuando yo llego, lo primero que me encuentro es una cultura muy inmediatista, y no leer el contexto fue el segundo error. El primero es pensar que era desde lo técnico, Sí. el segundo era el afán por el resultado, el afán por las victorias tempranas, te priva a ti de darte un chance de conocer la dinámica de las regiones, conocer el tipo de clientes, conocer el tipo de accionistas, conocer la mentalidad de presidencia de mi jefe, de mi entorno, la mentalidad de mi equipo, porque hay que llegar a dar resultados. Y yo no me alejo ni romantizo. Claro que hay que dar resultados, pero ojalá las organizaciones se dieran un tiempo de no montar a la persona en el escritorio a leer un balance, sino que le dieran un tiempo real de entender el contexto en el que juega. No entenderlo te lleva a cometer errores y errores y errores y errores. Y tú, pero si estamos dando positivo, pero ¿por qué no están satisfechos? Porque tú no tienes el contexto o lo que llaman el situacional de tu entorno para decir qué es lo que realmente está esperando la organización. Entonces te diría que ese es el segundo error que cometí. El tercer error te hablaría de la semántica. Una cosa es la transformación digital para Hugo Zurek, que ha trabajado 20 años en esto y que ha estudiado, que da clases y demás. Pero la palabra transformación se ha convertido en un comodín de muchas otras palabras y de temas. Y a mí me dijeron, necesitamos a alguien que transforme esta organización. Y, bueno, súper. Yo he hecho varias transformaciones y pequé en no preguntar lo que siempre doy en una conferencia es, ¿qué es transformación? Porque cuando tú vas y miras, hay gente que la transformación es, haga algunas cosas, mejores procesos para que esto crezca más. Y eso se aleja. Entonces, la semántica y el dar por entendido, no preguntar. Yo creo que hay que preguntar mucho. Preguntar, 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 no cansarse. Cuarto error, eh, setear expectativas. Yo pensé que crecer, dar utilidad, eso era lo que todo, pero el seteo de expectativas es cuando ya vamos y hablamos y hacemos un corte del primer cuatrimestre de este año, estaba feliz, feliz. Sí. Y, y mi jefe no. Y yo decía, pero ¿qué? Es que esto, mire los números, ¿dónde no? Y es, ¿cuál es su expectativa? Esas te diría yo, son cuatro temas que, y añadiría uno y es tomarse el tiempo de conocer uno las personas con las que interactúa en todos los niveles. Cómo piensa presidencia, cómo piensa la junta directiva, cómo piensan mis pares, cómo piensan los otros presidentes de las otras organizaciones del grupo, cómo piensa mi equipo. No empaquetarlo y pensar que como yo traigo el pensamiento de la transformación, todo el mundo se montó en la transformación. Entonces, cuando en esos cinco elementos, pues, muchas pegadas contra las paredes. Ahora, mi mentalidad es listo. Es que yo doy por defecto que me he equivocado y que me voy a seguir equivocando. Trato de minimizar el riesgo. Entonces, ya aprendí esto, venga, hagamos estos elementos, se tiene expectativas, usted qué espera, eh, pensamiento de corto plazo, pero también visión largo plazo para minimizarlo y
para que realmente esto quede, insisto, en un aprendizaje y para que el error no se vuelva negligencia. Si me pasa 2 veces, ahí sí te diría yo, ahí sí me daría yo golpes de pecho, pero hoy convivo con el error. Te faltan muchos años para terminar tu carrera profesional, pero cuando esta termine, ¿con qué satisfacción quieres quedar? Haber hecho algo por el país y por la sociedad. Y que yo le pueda decir a mi hija, algo hice. No me senté a quejarme de los políticos, de los gobiernos, no me senté a quejarme. Su papá algo hizo, así sea un punto, algo por ciento, algo, algo, algo hice. Eso es lo que le quiero dejar y decir a mi hija. Y decírmelo a mí y estar convencido. Bien lo dices tú, me preparé toda la vida para esto y, y hay algo que aprendí, es la expectativa del gran regalo para que uno se prepara, llega empacado con otro moño. Total. Llega con otro moño. Y ahí es donde está la frase de la persona que me decía la semana pasada, ¿cuál es el costo de su sueño? Eh, a hoy seguiré trabajando por el país, seguiré trabajando por sacar esto adelante, pero creo que eso que al final le terminan todo el mundo, que todo el mundo arriba con la edad llega al mismo. Si yo hubiera podido devolver el tiempo, le dedicaría más tiempo a mi familia, le dedicaría más tiempo a esto, no me estresaría tanto, sí, pues ya lo... Entonces, quiero tener la tranquilidad de que ya también conmigo, ya a Hugo Zurek, me cumplí y por eso estoy redefiniendo mi ecuación salarial, porque sí me ha servido mucho este trabajo para darme cuenta que lo que a mí me moviliza finalmente es estar en un rol. Ni siquiera tiene que ser una herencia, en un rol que genere impacto. Eso es lo que a mí me moviliza y es lo que le quería dar a mí. Es lo más banal, endeble, lo más esporádico es un cargo. Trabaje donde sea feliz, pero genere impacto. Y el impacto no es bolsillo, genera impacto. Eso se lo puede llevar, el resto le toca dejarlo acá. Gracias Hugo por acompañarnos en este episodio de Marble Talks. Los invitamos a que escuchen este podcast en Spotify también. Y bueno, esperamos nos acompañen en el siguiente. Chao, chao.